Gracias por continuar con nosotros, somos Noticiero Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista recibimos a quien a partir del 1 de junio será la nueva ministra de Educación. Es de recordar que el presidente electo Nayib Bukele continúa haciendo nombramientos de su equipo de trabajo, el equipo que lo va a acompañar durante los 5 años de su gestión. El fin de semana anunció quién sería la futura ministra de Educación y hoy nosotros la recibimos aquí en Hechos AM. Pero pongamos en contexto algunos de los temas en los que va a trabajar la nueva ministra. A continuación. Entramos ya en las últimas 2 semanas en que las actuales autoridades continuarán al frente de las distintas carteras de Estado. Y si hablamos de los avances y deudas en materia educativa, recordamos que uno de los proyectos emblema durante la gestión presidencial de Salvador Sánchez Serén fue el programa Un niño, una niña, una computadora, en el que más de 300,000 estudiantes son beneficiados con alrededor de 15,000 computadoras donadas por el gobierno de China. Lo que las autoridades pretenden es que los estudiantes de todos los centros educativos públicos puedan conocer el uso de las tecnologías de la información y comunicación mediante la dotación de dispositivos informáticos bajo la modalidad de laboratorios móviles, es decir, garantizar una computadora por estudiante y docente dentro del aula para el desarrollo de una clase de cualquier disciplina. Otro tema es el de la infraestructura escolar. A inicios del año pasado, el gobierno de Japón anunció la inversión de $409,174 para el mejoramiento de infraestructura escolar. Las autoridades anunciaron en su momento que estos fondos beneficiarían a más de 3,000 estudiantes en 5 escuelas públicas. Y en este tema es importante traer a mención que una de las promesas de campaña del presidente electo fue la construcción de 50 nuevas escuelas para beneficiar a más estudiantes. Pero el ministerio también tuvo que enfrentar otro problema que golpeó directamente a los estudiantes. Se trata de la deserción escolar. Cuando las actuales autoridades tomaron las riendas en el año 2014, eran alrededor de 100,000 estudiantes los que abandonaban el sistema, tanto por la inseguridad como por otros factores sociales. Es decir, que la tasa de deserción se mantenía en 6.2%. Las autoridades aseguran que los años siguientes, de 2015 a 2017, lograron que la deserción bajara a 42,000 estudiantes, luego a 35,000 hasta llegar a 16,000 estudiantes. Sin embargo, en el año 2018, el año lectivo cerró con un índice de deserción escolar del 0.9%, que equivaldría a unos 11,500 estudiantes, de los cuales 8,500 eran del sistema de educación pública y 3,000 del sector privado. Estos son parte de los temas que abordaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, esta mañana de lunes, les decíamos nosotros, es una mañana importante porque vamos a conocer las impresiones, los puntos de vista de la futura ministra de Educación sobre los retos que están ahí planteados y que usted como padre de familia conoce muy bien, las situaciones de las carencias de los centros escolares, la situación académica que también pues ha estado en tela de juicio y todo lo que se dice sobre el sistema educativo. Recibimos esta mañana aquí en el espacio de la entrevista a la futura ministra de Educación, Carla de Varela. Buenos días, un gusto que nos acompañe y un placer recibirla en este espacio de Hechos AM. Buenos días, Manuel. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, primero tal vez si nos comenta cómo se da esa integración al equipo del presidente electo Nayib Bukele. Bueno, la vida me puso la oportunidad de poder conversar con la señora primera dama hace 2 años, cuando todavía no se sabía que el señor Bukele iba a ser candidato. Tuve la oportunidad de conversar con ella varias horas, compartimos visiones, preocupaciones, intereses, aspiraciones sobre el tema de la niñez y la educación y me di cuenta que habían muchas coincidencias. En ese momento, pues, como le digo, no existía esta perspectiva y esta coyuntura actual. Posteriormente, hace muy poco, tuve la oportunidad nuevamente de conversar con ellos, con ambos, más que todo con la señora primera dama. Conversamos 3 horas y nuevamente confirmé que teníamos visiones en común, objetivos y principios compartidos. Posteriormente a esa conversación vino la propuesta, lo cual yo agradezco, ¿verdad? Y la acepto con humildad, como le dije ayer al presidente. Y pedí un tiempo para reflexionar, puesto
que como hemos estado conversando, se trata de una responsabilidad muy grande. Y en esos 2 días conversé con mi familia para ver si ellos estaban dispuestos a apoyarme. Reflexioné si era este el lugar desde donde yo quería servir. Y finalmente tuve una tercera conversación con el señor presidente electo, en la cual aclaramos muchos puntos. Él me aclaró y me respondió dudas que yo tenía, y a partir de ese momento decidí integrarme y aceptar el reto. Ahora bien, sabemos que el sistema educativo de El Salvador tiene uno de los retos más grandes, que es el proceso de formación. Estamos hablando de que actualmente el sistema tiene 1.300.000 estudiantes. ¿Cuál es la visión que tiene usted de, digamos, sobre lo que está, digamos, en este proceso de formación? ¿Cuál es la visión que tiene del sistema educativo actual que tiene El Salvador? Mire, Manuel, tenemos escrito todo eso en la Constitución de la República. En el artículo 55 están los objetivos de la educación. La Convención sobre los Derechos del Niño es ley de la República, y en su artículo 28 está cuál es el compromiso que el Estado ha asumido en relación a la educación. El presidente Bukele y su esposa tienen muy claros esos compromisos, y una de las cosas es la visión que usted me pregunta. Es una visión de una educación integral, adaptada a los nuevos tiempos, y tal como dice la Constitución, una educación que promueva la solidaridad, la facilidad en la adquisición de los conocimientos, pero también la formación del carácter. Es una educación democrática. ¿Qué significa una educación democrática? O sea, el hablar de una educación democrática implica hablar de muchas aristas, pero la cosa más importante en la visión de la educación es que se trata de un reto compartido. La educación no puede seguir siendo una moneda de cambio en la Asamblea Legislativa. La educación para el nuevo gobierno es una tarea de todos, una responsabilidad compartida, digna de un pacto de nación. En los años pasados hemos estado poniéndonos una pistola en la cabeza. Hemos estado cometiendo suicidio colectivo, a no darle la importancia y no darle el abordaje que necesita este tema tan importante. En este momento, lo que le estamos enseñando a nuestros niños en las escuelas es lo que está formando la sociedad dentro de 10 y 20 años. Tenemos que aceptar, y este es el momento de dejarnos de echar las culpas y empezar a trabajar, que lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos viviendo ahora, los horrores que estamos viendo, es la cosecha de ese 10 y 20 años. Pero trabajemos, todavía estamos a tiempo. ¿Considera usted que es necesario hacer algún tipo de reforma académica a los planes de estudios, tanto de los niveles básicos, los niveles medios y los niveles superiores? Por supuesto, y eso está en el buen trabajo que ha hecho el Consejo Nacional de Educación, el CONED. Si usted lee el plan El Salvador Educado, ahí se plantean reformas profundas en diferentes áreas. Y esas reformas profundas no se pueden hacer si no es a través de un consenso. La administración del presidente Bukele reconoce el trabajo del CONED y lo vamos a fortalecer, lo vamos a ampliar. Sin consensos, Manuel, no es posible avanzar en este tema tan complejo y tan importante. Ahora bien, si hablamos de todo el sistema y de su funcionamiento, encontramos muchos problemas. Por ejemplo, el de la infraestructura. El presidente Bukele incluso solicitó que se reorientaran parte de los fondos que venían de un crédito para la Asamblea Legislativa para que se construyeran escuelas. Sabemos que los problemas de infraestructura son muy reales. El Salvador cuenta con 5.136 escuelas, según los datos del Ministerio de Educación. Muchas de esas escuelas no tienen servicio de alumbrado eléctrico, no tienen agua, otras no tienen inodoros y tienen así problemas que no tienen un piso, no tienen espacios para que los niños puedan desarrollarse. ¿Cómo ve usted la situación de los problemas de infraestructura, considerando que el presupuesto de educación todavía sigue siendo bajo si lo comparamos con los presupuestos de otros países cercanos aquí en la región centroamericana comparado con el que tiene El Salvador? Claro, El Salvador está atrasado en relación a la región.
Y en el tema particular de infraestructura, yo creo que la infraestructura y la situación que usted me está reflejando es precisamente el resultado de esa falta de compromiso y de consenso que ha existido en el pasado. El tema de la inversión en educación tiene que ser parte de un pacto de nación. No puede ser solamente un tema abanderado por una ministra o por un presidente. Usted sabe que el presupuesto para educación, el aumento en relación al Producto Interno Bruto tiene que ver también con el nivel de recaudación presupuestaria fiscal, tiene que ver con el tema de la deuda. Entonces es un tema complejo. Sabemos que vamos a encontrar un ministerio sin fondos, pero estamos seguros que mientras construimos esas alianzas estratégicas en las cuales está el sector privado, gracias a quien mucha de la cobertura se ha podido ampliar, mientras nosotros logramos eso, estamos seguros que hay cosas que se pueden hacer. Hay que revisar el tipo y el estilo de gestión interna del ministerio. Si usted en su casa tiene pocos recursos, ¿qué hace con esos pocos recursos? Usted tiene un poco más de cuidado en la manera en que los invierte, en la manera en que los gerencia y en qué los focaliza y los prioriza. El gobierno del presidente Bukele va a comenzar por aquellas escuelas y aquella gente que está en peores condiciones. Es bien importante reducir las inequidades. Hay que comenzar por hacer justicia y por responderle a esta gente con la cual tenemos una deuda enorme. Sabemos que no podemos hablar de un sistema educativo si no hablamos también de los docentes. Si no hablamos de los formadores. ¿Qué piensa usted de la situación de los educadores en El Salvador en general? Manuel, yo pienso que el educador, la profesión de maestro en este momento, y siempre lo ha sido, es la profesión más importante de este país. En manos de los docentes está la construcción de la nación. Y yo pido disculpas a los docentes en este momento por el abandono histórico que se ha tenido hacia ellos. Y reconozco que hay heroínas y héroes anónimos que de su precario salario ponen para poder satisfacer las necesidades de útiles, necesidades inmediatas a las cuales el ministerio no puede responder. Como lo repito, no nos echemos más las culpas y trabajemos, no perdamos más el tiempo porque hemos perdido ya mucho tiempo. Ahora bien, hay datos preocupantes cuando comenzamos a analizar la situación de cada centro escolar, la situación de los niños, la educación en la primera infancia, la educación media, la educación superior, pero había un dato que me llamaba la atención. Yo estaba leyendo anoche un estudio que dice que solo 4 de cada 10 niños que ingresan al primer grado llegan al bachillerato. Y de esos 4, solo la mitad llegará a la universidad. ¿Qué decir ante un dato tan real y tan preocupante que pues nos golpea como país? Bueno, lo primero que le quiero decir es que eso que usted me está narrando es un efecto de múltiples causas. ¿Por qué no llegan al final? Primero, porque la educación no es lo suficientemente de calidad y lo suficientemente atractiva para sostener y mantener a los alumnos en la escuela. Segundo, están los problemas de la violencia. Y tercero, está la necesidad de trabajar que tienen muchos adolescentes. Si usted se fija, el abandono escolar se centra principalmente en la educación media. Y es allí, o sea, los abandonos son principalmente del primero al segundo grado y en educación media. ¿Por qué del primero al segundo grado? Precisamente porque no ha habido una preparación en educación inicial y parvularia. La cobertura de educación inicial y parvularia es muy baja y los niños no están preparados, no tienen las habilidades de lectoescritura para poder pasar al segundo grado. Y ya cuando llegan a educación media, los problemas son mucho más complejos. Algunos son del sector educativo, otros son de la comunidad. Entonces, ¿cómo abordar este tema?
tan complejo de múltiples aristas. Debemos de entrar todos al mismo tiempo a dar una respuesta en las comunidades más deprimidas, en las comunidades con mayores índices de violencia, mayores índices de pobreza y, muy importante, mayores índices de migración. ¿Cuál considera usted, Carla, que es la deuda que tiene El Salvador, la deuda social que tiene El Salvador con la educación? Bueno, la deuda es lo que estamos hablando, o sea, tenemos deuda con el docente, en quien estamos depositando a los alumnos, en manos de ellos está la construcción de este país. Tenemos que trabajar por dignificar ese sector, por reconocerles, por estimularles y darles las herramientas que necesitan para educar y formar a este ciudadano que necesitamos para hacer realidad el artículo 55 de la Convención y el artículo 28 el artículo 55 de la Constitución y el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando el presidente Nayib Bukele habla de una educación integral que vaya acorde a los tiempos que vive El Salvador, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son los componentes que desde su punto de vista deben estar ahí presentes a la hora de formar a los futuros profesionales, a los futuros, ¿qué podemos decir?, que van a asumir la responsabilidad de conducir este país? La calidad en la educación primero tiene que ver con la capacidad y los instrumentos del maestro que el docente tiene. Segundo, la calidad tiene que ver con la pertinencia de los contenidos. Y en este sentido, el nuevo gobierno tiene una estrategia, va a plantear una estrategia de desarrollo regional y municipal que va a ir de la mano con el trabajo del nuevo Ministerio de Desarrollo Local, que es la identificación y construcción de áreas educativas específicas, porque no es lo mismo el contenido educativo para alumnos del área rural donde sus municipios tienen determinadas actividades agrícolas, tienen una historia particular, tienen unidad particular, que los alumnos que viven, por ejemplo, en San Salvador o en el Gran San Salvador. Entonces, este modelo de desarrollo territorial es un modelo que busca la particularidad y en ese sentido la calidad de la educación tiene que llevar impresas las características del lugar donde vive el joven y el niño. La calidad también tiene que ver con la manera en que el docente instruye al niño. Es bien importante que los alumnos aprendan a través de la emoción y eso está absolutamente comprobado por la ciencia. Si usted siente pasión, si usted siente alegría, si el niño siente interés por la investigación, por el descubrimiento, que es algo innato en ellos, la educación va a tener sentido para ellos. Cuando los jóvenes empiezan la educación media, la educación de bachillerato y se dan cuenta que eso va a ser útil para su vida, por ejemplo, sabemos que el inglés es importante. El gobierno del presidente Bukele está buscando que la educación de El Salvador sea una educación totalmente bilingüe y una educación donde los niños tengan acceso a la tecnología de la comunicación. Esos dos elementos son elementos que van a mejorar la calidad de la educación y el interés y la pertinencia por mantenerse los alumnos en las escuelas. Obviamente hay otras cosas otros aspectos como el tema de la violencia, que para eso necesitamos la ayuda de otros ministerios, necesitamos una visión integral de cómo entrar todos juntos al mismo tiempo, pero tengo la certeza y la confianza que el enfoque del nuevo gobierno es un enfoque de trabajo en equipo, lo cual a mí me tranquiliza enormemente. Ahora bien, cuando hablamos de educación bilingüe en El Salvador, hasta ahora es una educación que ha estado reservada solo para ciertos grupos, ¿no? Para ciertos grupos que pueden costear eso. Cuando hablamos de acceso a las tecnologías, sabemos que hay problemas graves, como el hecho de que no tienen energía eléctrica en una escuela. Y cómo se va a dotar de computadoras a un lugar si al final no tienen energía eléctrica. Pero si hablamos de todos estos componentes, caemos al tema del presupuesto nuevamente. El Salvador actualmente invierte un 3.69 del Producto Interno Bruto
y eso se traslada a cerca de un presupuesto de 940 millones de dólares para este 2019, porque de hecho bajó 4 millones comparado con el año 2018. Se ha dicho, y lo ha dicho organismos internacionales, que lo ideal es que El Salvador invierta por lo menos un 6% de su Producto Interno Bruto en materia educativa. ¿Cómo hacer para mejorar el tema presupuestario, considerando que es uno de los talones de Aquiles de un sistema que es tan grande, que tiene tantas instituciones distribuidas en todo el territorio nacional y tantas necesidades en todas esas instituciones, e incluso educación media, educación superior? Sabemos que hay muchos problemas, pero ¿cómo enfrentar el primer paso? Es el tema del presupuesto. Las alianzas, Manuel, ese es el primer paso, las alianzas. Segundo, el Pacto Nacional por la Educación. No va a ser automático, ¿verdad? Aumentar la inversión de 3.6 a 5 o 6 lleva años. Sin embargo, las necesidades de las escuelas y los alumnos que están en peores condiciones pueden comenzarse a atender ya. Pero... a través de las alianzas, hay alianzas estratégicas, hay cooperación que en este momento el presidente Bukele y su esposa están negociando para empezar a trabajar por esos sectores que tienen que ser prioritarios en la intervención del Estado, la gente que está más abandonada. Ahora bien, en el plan El Salvador Educado se habla mucho de la educación de la primera infancia. Sí. Se decía que ahí comienza todo, y usted de hecho ya lo destacaba, y decía de que es importante que se le preste mucha atención, pero yo le daba un dato de que de 10 niños que decían que ingresan a las escuelas, pues solo 4 terminan el bachillerato, y esta es una situación que nos indica que hay un problema y que está generando que hay, digamos, un sangramiento del sistema y que se están perdiendo muchos niños que no se forman. Entonces, cuando hablamos de la educación de primera infancia, que es un tema del que hemos escuchado hablar mucho, digamos, durante los planes educativos en los últimos años, ¿a qué le apostarían ustedes, digamos, a este proceso de formación de los niños cuando tienen su primer contacto con la actividad académica? Le apostamos a que este primer esfuerzo que se va a hacer en revisar la forma de gestión de los recursos, ampliar las alianzas, construir un espacio de diálogo, fortalecer al CONED, ampliar las alianzas tanto con la cooperación internacional, con las ONGs, con la empresa privada, está orientado a la educación inicial. Esa es la apuesta en este momento. No podemos empezar a atenderlo todo al mismo tiempo, Manuel, pero sí hay prioridades y la educación inicial es una prioridad. La infraestructura para aquellos sectores más deprimidos y abandonados es una prioridad. Tenemos que empezar por algún lado y hay que empezar por ahí, por los que están más abandonados. Si continuamos revisando datos, decíamos la educación en la primera infancia es clave, pero también la educación media, si vemos la realidad, es una realidad un tanto complicada, un panorama que se ve un tanto sombrío. El Salvador gradúa un estimado de 85,000 bachilleres cada año. De esos se dice que solo por lo menos 25,000 a 27,000 van a tener contacto con la universidad, y el número se reduce cuando hablamos de cuántos van a terminar una carrera universitaria. ¿Cómo evitar, digamos, o cómo ayudar a que esta gente que se gradúa de bachiller no se conforme nada más con un proceso de formación de educación media y tenga aspiraciones a una educación superior, y que no deje, digamos, de continuar con sus estudios, a pesar de que sabemos que hay situaciones difíciles en las que se debe estudiar y trabajar para llevar una carrera universitaria? ¿Cómo enfrentar esa realidad de mucha gente que dice, yo no voy a seguir estudiando porque no me puedo costear una carrera universitaria? Esto tiene que ver con varias cosas. La relación entre el sector educativo y las universidades, los centros de formación tecnológica y la introducción de las nuevas tecnologías en el bachillerato. Yo creo que trabajar esos elementos al mismo tiempo puede ayudar a retener a los bachilleres y a los estudiantes de educación media en las escuelas. O sea, si ellos se dan cuenta que teniendo acceso a una formación técnica, no necesariamente llegando a la universidad, no todos necesitamos ser universitarios. En este momento estamos entrando a la era, o ya entramos a una era tecnológica donde el mundo es un mundo de conectividad. Hay una serie de habilidades que se pueden enseñar en educación media y bachillerato que faciliten la entrada al mundo laboral de estos muchachos sin que necesariamente entren a ser abogados, médicos. Usted sabe el nivel de desempleo que hay con esas carreras.
Esto es algo que tenemos que revisar con las universidades. ¿Qué es lo que las universidades están ofreciendo como opciones en este momento? Estas opciones se corresponden con las necesidades y las demandas del sector laboral, ¿verdad? Estas son cosas que tenemos que revisar y tenemos que dialogar, estoy segura, porque está en el plan El Salvador Educado, que son temas que ya se están debatiendo, y el presidente Bukele tiene la iniciativa y la visión de comenzar por estos elementos que le menciono. ¿Considera usted que es necesario reducir esa sobreoferta que hay en ciertas carreras y también, digamos, aún esta sobreoferta se mantiene a pesar de que hay necesidades en otras áreas? Porque hemos visto casos de empresas que han tenido que capacitar a su propio personal debido a que en las universidades nuestras no hay un proceso de formación de la gente que ellos necesitan. Y la pregunta es, ¿está haciendo El Salvador las apuestas necesarias para responder a las necesidades de los sectores productivos, de profesionales, de técnicos que muchas empresas están demandando? Definitivamente que no. Y esto lo tenemos que dialogar con las universidades, lo tenemos que dialogar con la empresa privada. Recientemente ha habido una visita de un grupo de empresarios cuyas declaraciones son muy interesantes, precisamente explicando cuál es el nivel de rezago que hay de la formación tecnológica en El Salvador en relación a los estándares que el mundo necesita o El Salvador necesita para integrarse a la sociedad de la tecnología y de la conectividad. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Hoy conversamos con Carla de Varela. Ella será a partir del 1 de junio la nueva ministra de Educación, que va a formar parte del equipo de trabajo del presidente electo Nayib Bukele. De recordar que todavía él está haciendo las designaciones de cada cartera de Estado. Hasta ahora pues son 5 profesionales las que se han integrado a su equipo y entre ellas pues la ministra de Educación es la última que ha designado. Se trata de Carla de Varela, quien nos acompaña hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a la pausa, ya regresamos y vamos a continuar conversando de temas que le interesan a usted, porque estamos hablando de del proceso de formación de los futuros profesionales de El Salvador. Regresamos enseguida. Continuamos esta mañana con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con quien a partir del 1 de junio asumirá el Ministerio de Educación. Nos referimos a Carla de Varela. Ella es socióloga, psicóloga y tiene también una formación en Derechos Humanos. Y hoy estamos conociendo un poco más de sus perspectivas, sus puntos de vista sobre el sistema educativo salvadoreño, que será con el que va a trabajar en los próximos años. Usted decía algo muy interesante en el primer segmento cuando decía la educación es una responsabilidad de todos. No solo de la escuela, no solo del docente, sino también de los padres de familia y de todos los que trabajamos y vivimos en El Salvador. Pero ¿cómo integrar esa visión cuando de pronto hay padres de familia que piensan que educar a sus hijos les corresponde únicamente a las escuelas? Que el proceso de formación, decían ellos, tal vez es una responsabilidad única tanto de los centros de educación media o de las universidades. No, pues tenemos que trascender ese concepto tradicional y también un poco irresponsable de parte de ciertos padres de familia, ¿no? Ir a depositar la carga, la responsabilidad a la escuela. En ese sentido, la visión de la escuela, que compartimos también esa visión porque está en el plan El Salvador Educado, es una escuela abierta que integre comunidad y padres de familia y empresa privada, sector productivo. Es una escuela abierta que poco a poco vaya derribando sus muros, ¿verdad? Porque usted sabe que ahora con el tema de la violencia se están levantando muros alrededor de las escuelas. Tenemos que ir derribando esos muros. O sea, son muros que no son muros solamente físicos, son muros que detienen, impiden esa articulación tan importante entre la comunidad, la familia, la escuela y lo que existe alrededor del alumno, que es su propia y particular realidad. Entonces, de pensar que el maestro es el responsable, lo que sí es cierto, Manuel, es que la escuela es el principal detector de problemas, porque los niños pasan la mayor parte del tiempo ahí. Cuando hay violencia intrafamiliar, ahí se detecta. Cuando hay problemas de nutrición, se puede detectar ahí. Entonces, ese centro de detección hay que fortalecerlo, pero no para que la escuela resuelva todos los problemas,
sino para que los diferentes servicios públicos, la comunidad, el sector privado, den las respuestas que se necesitan. Ahora bien, si hablamos de los procesos de formación, El Salvador es de recordar que desde hace 20 años tiene un sistema de medición, por lo menos de cómo está funcionando el sistema educativo, la prueba de aptitudes y aprendizaje conocida como PAES. En los últimos años, este proceso de medición nos ha mostrado que los estudiantes sacan unas notas promedios que no llegan, digamos, a satisfacer tal vez lo que quisiéramos ver como respuesta del estudiante en su proceso de formación. 2018, 5.66. ¿Qué piensa usted de esta prueba que se viene implementando desde hace 20 años y se creó como para medir, digamos, cómo está funcionando el sistema, pero ahora parece que se ha creado como para medir al estudiante e incluso se exige como requisito cierto nivel de notas para entrar a la universidad? ¿Qué piensa usted de la PAES, Carla? Pues la PAES es el reflejo de la calidad educativa que tenemos, es el reflejo de las herramientas que le hemos dado al maestro y es reflejo de la no pertinencia de la educación. O sea, es el reflejo de la poca inversión que hemos hecho en el sector educativo. La PAES es un espejo y lamentablemente El Salvador ocupa uno de los últimos peldaños en la evaluación, en los estándares, al menos regionales, de las pruebas. La educación en El Salvador sigue siendo una educación basada en memoria, en la memorización de los contenidos. Entonces, es una educación, gracias, es una educación aburrida para los alumnos. Últimamente están hablando y sugiriendo la idea de incorporar de nuevo la materia de moral y cívica, sí, lo cual a mí me parece muy importante. Pero la moral y cívica no se resuelve ni se enseña teóricamente, poniéndolos a los alumnos a recitar la oración a la bandera y a cantar el himno nacional. O sea, la moral y cívica se enseña con el ejemplo. Nosotros vamos a poner los contenidos, sí, pero ¿quién le va a enseñar a los adultos? ¿Quién nos va a enseñar a nosotros a dar el buen ejemplo? La moral se enseña con el ejemplo. La cívica se enseña con el ejemplo. ¿El civismo cuál es? Uno de los ejemplos del civismo es aprender y ver a mi padre que no tira la basura a la calle, que no pasa tirando, se comió una fruta y la tira por la ventana del carro. Eso es civismo, esa es conciencia, pero no introducir aquello para nuevamente evaluarlo en la PAES de una manera que no es la adecuada. O sea, no vamos a levantar la moral y cívica de este país introduciendo una asignatura teórica. En el caso de la PAES, ¿usted planea mantenerla como sistema de evaluación de los procesos de formación en El Salvador? Es que tiene que haber una evaluación, tiene que haber una prueba. Lo importante es que esa prueba responde al actual contenido de la currícula y del pensum. Entonces, si nosotros vamos modificando el contenido del pensum para hacer un contenido de calidad y pertinente, que sea atractivo y de utilidad, la PAES tiene que cambiar, pero también tiene que cambiar los contenidos de formación y la evaluación de los maestros. Es que todo está concatenado. Desde su punto de vista, el Ministerio de Educación, el titular del Ministerio de Educación, en este caso usted a partir del 1 de junio asume como ministra de Educación. ¿Qué tanto, digamos, está dispuesta a involucrarse en el funcionamiento del sistema educativo? Porque muchas veces se tiene la impresión de que el ministro pues controla todo desde su oficina. Y muchas veces se sorprende cuando ve reflejadas las necesidades, cuando ve reflejados los problemas a través, digamos, de imágenes que en este caso reportan los medios de comunicación o de situaciones y declaraciones que hablan de las necesidades de los docentes allá en una escuelita en la zona rural o una escuelita ya sea en Oriente o en Occidente, donde dicen, mire, acá pues nosotros no conocemos ni siquiera al ministro porque nunca ha venido por acá. Sí. ¿Qué tan dispuesta está usted a involucrarse con el sistema y a conocer, digamos, las situaciones de los docentes y de los estudiantes? Mire, estoy totalmente dispuesta porque sin eso no se puede hacer el trabajo que nos hemos propuesto hacer. Digamos que de 5.315 escuelas que existen, la mitad
está en condiciones precarias, ya sea de infraestructura o de materiales. Mientras yo visito 2.000 y tantas escuelas, va a pasar bastante tiempo. Yo voy a comenzar a visitar las escuelas en peores condiciones, pero para mientras tanto, los maestros tienen que ser escuchados. Yo voy a abrir cada 15 días un día de despacho y ministerio abierto para que vengan todos los maestros que yo humanamente pueda escuchar en un día, a hablar conmigo y con el equipo. Creo que es la única manera en que mi persona y mi equipo van a poder llegar a esos lugares donde la gente está más abandonada. Abriendo la puerta del ministerio, abriendo las puertas de mi despacho, escuchando a los maestros y visitándolos en la medida que sea posible. Va a haber, obviamente, yo voy a necesitar ayuda para visitar todas esas escuelas. Ahora bien, si hablamos de las situaciones de los maestros, muchos dicen, mire, muchos no nos jubilamos porque lo que se nos daría como pensión no alcanza para vivir en un país como El Salvador. Hay casos de maestros que nosotros hemos reflejado que están enfermos y están en situaciones graves, dicen, no me retiro porque lo que me van a dar pues no me alcanza ni siquiera para cubrir una parte de los medicamentos. Esa es una de las situaciones de los docentes. Ellos dicen, no tenemos los materiales necesarios para poder atender a los estudiantes. Esa es otra de las quejas de los docentes. Otros dicen, mire, la capacitación que se nos da no es la adecuada, o no es la que, digamos, necesitamos. Y otros casos, yo he hablado con la gente de educación que dice, mira, a veces se abren los procesos de capacitación, pero los maestros no quieren ir a capacitarse. Entonces, ¿cómo responder ante esa realidad que está ahí, que también forma parte del sistema educativo? Parte de dignificar al docente, que es una de las prioridades del nuevo gobierno, es primero ver qué es lo que se ha hecho hasta ahora, dónde están las deficiencias, sentarse con los maestros y sentarnos con el sector privado, con quienes ya se ha hecho un trabajo muy importante. Por ejemplo, FEPADE ha hecho un trabajo muy importante en relación a la formación de los maestros. Yo todavía no he tenido tiempo de sentarme con ellos para saber cuál ha sido la cobertura y qué más podemos hacer con ellos. Como decíamos hace un rato, el aumento al presupuesto de educación no va a ser inmediato. Sin embargo, hay otros recursos de los cuales echar mano. Tenemos que ser creativos para poder atender la emergencia, porque la situación de las escuelas que están en esas condiciones que usted ha descrito es una emergencia. Entonces, cuando usted en un hospital tiene pacientes que unos tienen gripe, otros tienen problemas gastrointestinales, pero tiene unos en cuidados intensivos, hay que empezar por ahí, hay que orientar los recursos ahí. Y yo confío en las alianzas que ya existen y poderlas ampliar para poder atender a esa gente tan descuidada con quien tenemos una gran deuda. Ahora bien, el mundo habla hoy de calentamiento global, el mundo habla hoy de deforestación, el mundo habla hoy de la situación en la que tenemos el planeta. Hemos visto emergencias, por ejemplo, en México, donde se dice no se van a dar clases porque hay un alto nivel de contaminación que puede ser perjudicial para los estudiantes. ¿Cómo ve usted la educación medioambiental como el gran reto que parece hoy que está no solo para digamos, para El Salvador, sino para la humanidad en general? ¿Cómo se busca o cómo buscaría implementar esta educación medioambiental o fortalecerla en los centros escolares? Me alegra mucho que me haga esa pregunta, porque eso es fundamental. No solo tenemos compromisos con nuestro país, que es un país con una crisis medioambiental enorme, estamos a punto de terminar todos los recursos que tenemos. ¿Cuántos ríos sin contaminar hay? ¿Cuánta tierra agotada que ya no produce? El problema de los desechos, que todavía no está reglamentado y ordenado. Todo esto es un tema de conciencia y es un tema de organización. Pero ¿dónde se crea la conciencia? La conciencia se crea en las escuelas. Nos hemos abanderado con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si usted revisa el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y lo relaciona con tiene que ver con el medio ambiente, tenemos un compromiso internacional
En la Convención sobre los Derechos del Niño está mencionado que la educación en medio ambiente tiene que estar incorporado como un aspecto importante. En la Constitución de la República está mencionado también. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Trabajar con los niños también de forma práctica, no teórica. Una idea que tenemos es la de reinstaurar algo que existía hace muchos años en las escuelas, que son los huertos escolares, y incentivar a las escuelas con el sello verde, aquellas escuelas que vayan cumpliendo con ciertos requisitos. Obviamente el Estado va a tener que ayudarles, ¿verdad? O sea, yo me pregunto, y nos hemos preguntado en el equipo del presidente, ¿por qué tenemos que construir escuelas que parecen gallineros? ¿Por qué no podemos construir las escuelas de otra forma? Me van a decir, bueno, es que no hay recursos, pero tampoco hay creatividad para utilizar los recursos que tenemos de manera diferente. ¿Por qué no podemos reforestar alrededor de las escuelas? ¿Por qué no podemos enseñarles a los niños a reciclar? ¿Cuánto cuesta eso? Eso no es caro. Y estamos construyendo, estamos salvando al país. O sea, lo que no hagamos ahora lo vamos a pagar muy caro dentro de 30 años. Usted sabe muy bien que nos quedan pocos años para poder llegar al momento de la irreversión del daño ambiental que estamos haciendo. Yo confío que vamos a hacer un trabajo muy importante con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente para poder incentivar y poder formar a ciudadanos responsables ambientalmente. Cuando el presidente electo Nayib Bukele le dice que quiere que usted sea la ministra de Educación, en sí, ¿cuál es el reto que le planteó él? ¿Cuál es la visión que él quiere que usted materialice a través de su trabajo? Primero, reducir las inequidades. Segundo, darle prioridad a aquella edad que es fundamental, de 0 a 6 años. Lo que hablábamos hace un rato. Lo que no hagamos con los niños de 0 a 6 años o lo que hagamos con los niños de 0 a 6 años va a determinar lo que ese ciudadano va a ser capaz de hacer más adelante. Si nosotros invertimos en la educación inicial, en el momento donde el desarrollo neuronal es clave para el aprendizaje de habilidades, el ciudadano de 15, 16 y 18 años va a tener otras perspectivas, incluso emocionalmente, Manuel. Cuando usted enseña a los niños con afecto, a los niños de 0 a 6 años, usted les proporciona la seguridad que necesitan en ese momento, usted está formando seres humanos que tienen una mejor capacidad de interrelación. Necesitamos formar ciudadanos para la convivencia, no ciudadanos para el conflicto. Necesitamos un nuevo ciudadano y ese ciudadano lo formamos en el aula y de 0 a 6 años. Si usted de 0 a 6 años recibe golpes, humillaciones, si usted recibe maltrato y una nutrición deficiente, va a haber una conectividad en sus neuronas que no se va a poder recuperar, es irrecuperable. Por eso la importancia de invertir de 0 a 6 años. Sabemos el proceso de formación es importante, pero también hay realidades que están ahí, como por ejemplo, que se cree un programa con la policía para tratar de dar seguridad a las escuelas debido al acoso de las pandillas. Cuando hablamos de los datos de deserción, se dice de que muchos niños tienen que cambiar de su lugar de estudios porque su familia en determinado momento fue amenazada y tiene que moverse de la zona donde vive a otra zona y comenzar de nuevo a hacer amigos, a comenzar a adaptarse a otro centro de estudios porque tuvo que moverse a su familia en necesidad. De otras situaciones también que obligan las jovencitas que salen embarazadas, muchas veces dicen ya no voy a estudiar porque estoy en una situación pues complicada. ¿Qué decir ante esas situaciones que llevan a muchos niños a dejar la escuela? La situación de la violencia que golpea mucho y que usted ya nos decía, mire, la situación de violencia nosotros estamos conscientes de lo que hay ahí y de lo que nos vamos a enfrentar. Definitivamente, esos son algunos de los elementos que provocan la deserción o provocan la repitencia o que los niños tengan que emigrar. Un elemento importante en la educación integral y sobre todo en las necesidades particulares de El Salvador es que necesitamos atender las necesidades emocionales de nuestros alumnos y nuestros docentes. Hay miedo, mucho miedo.
porque usted sabe la cantidad de docentes y alumnos que han sido asesinados. Sí. Entonces tenemos que trabajar con ellos y hay experiencias excelentes, exitosas que ya existen, desarrolladas por organismos no gubernamentales, por organismos privados, que el Estado puede impulsar, puede patrocinar y llevar a las escuelas que están ubicadas en las zonas de mayor violencia, sin procesar las emociones, sin trabajar el problema psicoemocional. Difícilmente un alumno o un docente pueden trabajar. O sea, es necesario que se trabaje esa parte como parte importante de la educación integral. La recuperación emocional y el procesamiento de las emociones, la superación del miedo, la recuperación de la confianza, y en eso definitivamente la policía es parte bien importante. Que la policía no solamente está ahí para cuidar el portón de la escuela, ¿no? Ellos necesitan entender la lógica de la educación y cuál es el rol de ellos. Imagínense, una policía educativa tiene que ser una policía diferente. Ahora bien, pero sabemos que también hay una deuda en materia de salud mental en El Salvador. Muchos niños no han tenido contacto con un psicólogo en su vida, a pesar de que en su familia hay problemas. Ya decíamos, situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de violencia en la comunidad y una cantidad de elementos que están ahí. ¿Cómo fortalecer esto si sabemos que hay una condición un tanto crítica? ¿Y cómo fortalecer, por ejemplo, que los niños tengan atención psicológica desde los primeros años y que evitemos caer en esa espiral de violencia que tanto golpea a El Salvador y que a diario nos deja situaciones pues tristes? Mire, mi experiencia personal en ese tema me ha enseñado que usted no necesita tener un psicólogo permanentemente en cada escuela. Recientemente yo conocí a través de un proyecto que coordiné una experiencia que tuvimos en zonas de alta conflictividad, donde trabajamos con la ONG internacional Glasswing en llevar las primeras herramientas de salud mental, los primeros conocimientos de salud mental a los docentes, a los alumnos y a los padres de familia. ¿Qué significa eso? Que ellos adquieren habilidades para poder enfrentar los primeros auxilios en una situación de crisis emocional. Y tiene realmente resultados extraordinarios, la capacidad que pueden adquirir los docentes, los padres de familia y los mismos alumnos en poderse tratar ellos mismos, en poder trabajar en conjunto dentro de la escuela para poder atender los problemas emocionales. O sea, se puede, hay formas y hay métodos que han sido probados. ¿Cómo ve usted, digamos, los planes de coordinación, policía, Ministerio de Educación, para, digamos, garantizar seguridad en las escuelas? Considero que eso se debe continuar, pero ya nos decía, hay que imprimirle otra visión en el sentido de una policía educativa, pero vemos realidades de escuelas que están en zonas altamente conflictivas. Esto tiene que ser gradual, Manuel, pues si no podemos quitarle los muros a las escuelas y dejar a los niños y a los docentes desprotegidos, ¿verdad? Como le decía, una vez sean identificadas las áreas donde hay que entrar todos juntos, las diferentes respuestas, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, la municipalidad, tenemos que entrar todos juntos. En el momento en que se vea que ese ambiente se ha modificado, el muro puede empezar a bajar. Y estoy hablando no solamente del muro físico, ¿verdad? Hay una gran barrera de muchos aspectos alrededor de las escuelas. ¿Hay algún plan de lo que ha desarrollado el actual ministro de Educación, Carlos Canjura, al que usted diga, esto hay que darle continuidad, esto se va a mantener, o esto, digamos, definitivamente no entra dentro del marco que nosotros tenemos para trabajar? Mire, le quiero decir una cosa muy importante, me gusta que me haga esa pregunta. El presidente Bukele y su esposa quieren impulsar una forma diferente de gobernar, y esa es una de las formas, es una de las razones por las cuales yo acepté este reto. El hecho de eliminar programas, iniciativas que han beneficiado a la población y en particular en este caso a los alumnos, a los niños y a los docentes, pues es una inmadurez política. Todo aquello que sea de beneficio a los niños,
todo programa que esté impactando positivamente a los niños, a los docentes, no puede eliminarse. Lo que sí es cierto es que van a haber evaluaciones preferentemente externas, para saber cuál ha sido el impacto de estos programas, cómo los podemos mejorar, si es importante, si es necesario, si es pertinente que los desarrolle el Ministerio de Educación o no. A lo mejor se puede subcontratar. Todo eso lo tenemos que evaluar. Pero la intención de eliminar por eliminar no existe. El presidente ha tenido como bandera de uno de sus programas ha sido el dotar a niños de computadoras, el programa Un Niño, Una Niña, Una Computadora. ¿Qué piensa usted de ese programa? Eso es importantísimo, se va a ampliar, se va a extender y el presidente Bukele está trabajando ya para que exista la conectividad global, el Internet en todas las escuelas. O sea, ese es un tema básico para poder desarrollar la tecnología y las habilidades que necesitan los estudiantes para poderse integrar al mundo laboral. Y lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, no solamente entrar a la universidad, sino desarrollar su carrera tecnológica. Ahora bien, sabemos que la educación superior, decíamos, este es un privilegio que para pocos todavía en El Salvador. ¿Cómo, digamos, fortalecer esa visión de que la educación superior va a estar a disposición? Ya hemos escuchado al presidente electo hablar de que es necesario fortalecer los programas de becas, hablar que es necesario, decía, garantizarle a un estudiante que pueda costearse los estudios. De hecho, vimos que él mantuvo, digamos, programas de becas cuando estaba siendo alcalde de Nuevo Cuscatlán y alcalde de San Salvador. ¿Cómo, digamos, compaginar todo esto con la visión que se tiene del sistema educativo y cómo mantener ese sistema de becas para gente que tal vez tiene el deseo de superarse, pero no puede, digamos, mantenerlo a nivel económico? Se ha detectado, Manuel, que existe un gran desperdicio en la oferta de becas. Hay prácticamente 126 oferentes de becas. Y muchas de esas becas, la mayoría no llegan a los alumnos. Entonces el presidente Bukele en su momento, él va a hacer el anuncio de este programa. Es un programa bandera para hacer un uso eficiente de estas becas y ampliarlas. Esa es una de las apuestas, aprovechar al máximo las oportunidades que existen a través de los cooperantes, a través de los gobiernos amigos. Ahora, ¿qué les sucede a los padres de familia que seguramente nos estarán sintonizando en sus casas esta mañana y que están muy interesados porque estamos hablando del proceso de formación de sus hijos, ya sea en educación en la primera infancia, ya sea en la educación media o en la educación superior? ¿Qué decirle al padre de familia? Porque al final es él el que va a ver los resultados, digamos, de los programas a través de la formación que van a recibir sus hijos. Bueno, yo le diría a los padres de familia que se sientan parte del proceso educativo. Ustedes son los educadores primarios, ustedes son los modelos, los que construyen el modelaje de sus hijos. El docente es el segundo en esa importancia. Entonces, trabajemos juntos, padres de familia, yo soy madre de familia, trabajemos juntos con los maestros, trabajemos de la mano, porque de nosotros depende la construcción de la sociedad democrática y en paz que tenemos. Como repito, lo que estamos viendo ahora es lo que hemos cosechado hace 10 o 20 años. Cambiémoslo, estamos a tiempo. Ya usted decía, hay una deuda con los docentes. Y sabemos que muchos son maestros que están ahí y que también están pendientes de escucharle. A ustedes seguramente estarán muy interesados en saber esto que su despacho se va a abrir para escuchar en determinado momento sus problemas. Pero digamos, ¿qué decirle sobre la situación de la remuneración que reciben los docentes actualmente? Porque muchos de los problemas que hablamos con muchos educadores es, mire, o sea, definitivamente ser educador no es una situación rentable hasta cierto punto y que apenas da, digamos, como otras profesiones, solo da para vivir. Sí, muchos maestros tienen hasta 2 y 3 trabajos. Esto es producto de la poca importancia y que no se le ha dado el lugar que merece el maestro. Empezaremos por darle su lugar, por reconocerle, por agradecerle, por ponerlo donde debe estar. Obviamente, el salario que ellos reciben no es el que corresponde al nivel de responsabilidad. Nosotros nos comprometemos en trabajar para poder mejorar esa situación integralmente, no solamente desde el punto de vista salarial, que entendemos que es importante. Sin embargo, el punto de vista salarial
tiene que ir de la mano del aumento de la inversión en la educación. Tenemos que ver de qué manera aumentar esa inversión, pero de momento los maestros tienen que tener la seguridad de que estamos reconociendo y respetamos profundamente su trabajo. Bien, ahí tenemos las palabras de quien a partir del 1 de junio será la ministra de Educación, Carla de Varela, a quien queremos agradecer esta mañana que nos haya cedido parte de su tiempo y pues para poder conversar con nosotros esperamos tenerla aquí en el transcurso de los próximos días y también de los próximos años para que nos dé pues su visión de las diferentes situaciones que seguramente se irán presentando a medida se vaya avanzando en el trabajo en el Ministerio de Educación. Gracias, Carla, por estar aquí. Agradecemos su tiempo y pues agradecemos también que nos haya venido a dar sus puntos de vista sobre las preguntas que teníamos esta mañana. Muchas gracias, Manuel. Ha sido un honor estar por primera vez, la primera entrevista con ustedes y denos tiempo para entrar al ministerio y poder tener respuestas más precisas una vez nosotros conozcamos cuál es la situación. Sabemos cuál es la situación general, tenemos claro qué es lo que queremos hacer, pero necesitamos conocer más de cerca. Muy bien, gracias a Carla de Varela por acompañarnos esta mañana. Nosotros cerramos así el espacio de la entrevista. Les pedimos a ustedes que continúen con Noticiero Hechos porque todavía tenemos mucha información que contarles. Estamos en el día lunes ya 20 de mayo de este 2019. Regresamos enseguida.